Muy buenas noches. En nombre del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias denominado El reto de los museos, un año después. Mi nombre es Claudio Mendoza y soy jefe del Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repeto Málaga del mismo instituto. El día de hoy los acompañaré en este evento. El Instituto Ribagüero, desde 1947, busca promover la investigación de las disciplinas humanísticas y de la cultura peruana. En concordancia con nuestros objetivos y fines, el Archivo Histórico, la Biblioteca, el Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox y el Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repeto Málaga conservan y difunden el patrimonio arqueológico, histórico, el arte popular, bibliográfico y archivístico que atesoran. Los museos en el Perú y en el resto del mundo, desde hace un año, se enfrentan a una situación crítica debido a la crisis sanitaria que nos embarga. En un primer momento, los museos cerraron sus puertas al público sin saber cuándo abrirían. A partir de esa incertidumbre, las instituciones museísticas comenzaron a experimentar en el mundo virtual y en las redes sociales, convirtiéndose estas en herramientas para llegar al público que los visitaba. Algunas instituciones ya contaban con estos recursos y otras tuvieron que desarrollarlos sobre la marcha. En algunos museos diseñaron nuevas medidas de seguridad en la reapertura para acoger a los visitantes. Este ciclo de charlas presentará diferentes experiencias locales y regionales que han hecho de esta crisis una oportunidad, al crear nuevos contenidos, productos culturales y estrategias de atención presencial que están democratizando el acceso a los acervos patrimoniales que nuestras instituciones preservan. Asimismo, las instituciones gubernamentales y privadas vinculadas a los museos compartirán nuevos lineamientos que guiarán y apoyarán en el quehacer de estos para enfrentar el reto de la no presencialidad. Nos acompañan esta noche Felicitas Luna y Felipe Quijada. La primera en tomar la palabra será Felicitas Luna. Ella es historiadora de la Universidad de Buenos Aires, directora del Museo de Arte Popular José Hernández desde el 2003, donde ha hecho hincapié en la difusión, investigación y exhibición de las artesanías contemporáneas y tradicionales argentinas. Becada por TIPA y Fundación Antorchas, es investigadora gráfica y coordinadora editorial de la revista Todo es Historia, especialista en gestión de archivos y colecciones fotográficas en Zaragoza, España y en Argentina. Ha publicado varios libros de investigación y divulgación gráfica histórica. Se encuentra a cargo del proyecto relevamiento de colecciones documentales y gráficas en Argentina, auspiciados por la Organización de Estados Americanos. Adelante, Felicita. Muchas gracias, Claudio Mendoza, por esta invitación. No sé si escuchan bien, voy a hablar despacio para justamente no abrumar, pero creo que uno de los temas que tenemos que considerar hoy en este mundo tan increíble, en este mundo y en los museos, sobre todo asolados por la pandemia, es esta posibilidad que tenemos de estar charlando con colegas como Felipe Quijada de Chile y como vos, Claudio, desde Perú, que nos ha ido acercando en problemáticas comunes, en visiones y también en pensar propuestas desde los museos de arte popular latinoamericanos. Y me parece que estar unidos en esta charla no solo nos demuestra que hemos crecido como países, sino como comunidades. Así que celebro que tanto Chile como Perú, países tan queridos por los argentinos, podamos estar trabajando en este evento y pensando cuál es el futuro o cuál es el reto de los museos en esta época de pandemia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y quería contarles, no sé si vamos a pasar, Claudia, ahora el video del Museo de Arte Popular que yo presido desde hace unos años, con todo un equipo de profesionales, realmente de mucho nivel, y que me enorgullezco de estar trabajando junto a la Dirección de Museos de la Ciudad de Buenos Aires. No sé, Claudia, si van a pasar el Sí, video, lo paso ¿querés que ahora. explique? Lo voy a Fantástico. pasar ahora, sí. El MAP conserva, difunde y promueve las artesanías argentinas, tradicionales y contemporáneas, de todas las regiones y grupos culturales del país. En el MAP tenemos una gran variedad de cursos y talleres relacionados con las artesanías.
Vení, acércate a conocerlos. Desde que me jubilé he estado haciendo varios cursos acá en el MAP. La verdad son muy profesionales y además muy conviviales. El museo lo hemos aprovechado mis hijos y yo desde que son chicos y hasta ahora. Ofrece una variedad de actividades hermosa para todas las edades, para todos los intereses. El MAP refleja y valora nuestra diversidad. Sumate al MAP. Bueno, Claudio, y bueno, gente, han visto dónde está ubicado nuestro museo. Está en pleno centro de Buenos Aires. Es una casa que fue legada por don Félix Bunge hacia la década del 30 y se dotó de distintas colecciones de lo que se llama arte tradicional popular argentino y a partir del 2000 con artesanías contemporáneas urbanas. Es un museo pequeño pero muy bien ubicado donde trabajamos muchísimo con la comunidad, también con personas con discapacidad y hacemos muchas capacitaciones y trabajos con público de todo tipo y edades. Y eso es un poco lo que se reflejó en ese videíto que, como verán, por supuesto, estaba avalando yo, pero todo el equipo que está ahí atrás, trabajamos justamente diariamente para que esa explosión de visitantes, como se ve la noche de los museos, la nochecita de los museos, todas las actividades que se hacen en el jardín, en breve se vuelvan a repetir. Yo quería comentarles un poco a raíz de la propuesta de Daniel, quería contarles algunas reflexiones que estuve pensando a raíz de cómo vivió el MAP este 2020, cómo atravesó este año de pandemia. Y quería enfocar estos minutitos de charla en dos niveles. Un primer nivel que quiero hablar como directora, pero como mujer, como una persona que trató de coordinar desde la mejor manera y afrontar una realidad que fue muy desconocida para todos, no es exclusivo mío, sino para todos. Y esto quería plasmar primero un nivel personal de cómo nos afectó la pandemia y la pandemia en el MAP, y después quería contar cómo resolvimos o cómo intentamos salir de esta parálisis de pandemia para generar proyectos, para tender puentes, para acercarnos a otras realidades. Así que vamos a empezar primero con lo personal. Yo creo que una de las reflexiones y una de las situaciones que nos pasó, y personalmente a mí, fue que toda esta etapa de pandemia nos trajo muchísimas emociones. Fue un sub y baja de emociones permanentes, sobre todo desde el 12 de marzo que la Ciudad de Buenos Aires se cerró y el MAP se cerró al público. Y pasamos de la sorpresa, cuánto durará, cómo seguiremos, a los interrogantes: ¿podremos sostener esto? ¿Qué hacemos con las exposiciones? ¿Qué hacemos? Habíamos inaugurado nosotros en el MAP una muestra el 20 de febrero sobre Juan Vallejo y el 12 de marzo estábamos cerrando absolutamente toda la institución. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo encaramos este proceso de presencialidad a lo virtual? Y ahí fue cuando de a poco empezamos a charlar con el equipo, sobre todo con Paola Fritz, con Mirta Bialogorsky, con todo como el equipo más chico, con Horacio Torres, bueno, con el equipo, el núcleo más chico, para pensar cómo buscamos alternativas que sean responsables, que sean creativas, que sean atinadas. Y ahí fue donde empezamos a idear y construir puentes, puentes con ese público que no estaba viniendo, puentes con una comunidad virtual que desconocíamos, puentes también entre nosotros como comunidad trabajadora de un museo. Y ahí fue muy interesante porque se nos replanteó y se nos cayó bajo toda una lógica de funcionamiento, toda una lógica de trabajo en equipo, toda una lógica de contenidos pedagógicos, toda una programación anual que estaba pensada hasta fin de año. Todo eso fue, a partir del 12 de marzo, radicalmente transformado. Y frente a esa situación azarosa y, como les decía recién, de sorpresa, empezamos a trabajar. El museo estuvo cerrado al público desde marzo hasta ahora, sigue cerrado el MAP. Y sobre todo en una primera etapa cerrado absolutamente, con solamente una guardia que iba semanalmente y yo personalmente a ver cómo estaba la situación, las salas, las alarmas, pero
Fue muy complicada, sobre todo el primer mes de pandemia. ¿Y qué significó sobre todo? Fue resignificar al MAP, repensarnos. Un MAP sin público, sin un ámbito de disfrute, sin exhibiciones, sin Noche de los Museos, sin sus talleres, sin sus capacitaciones, sin sus desfiles, sin visitas guiadas, sin contactarnos y sin mostrar las producciones culturales de nuestros artesanos. Esto fue un desafío muy grande y supongo que a todos ustedes les habrá pasado lo mismo en las instituciones. Personalmente, además, esta primera etapa fue muy compleja porque fue ayudar y tratar de asistir y tratar de solucionar temas operativos en el equipo del MAP. Era a través de los Zooms, de las videollamadas, de los Meet, era entrar en las casas de todo el equipo. Así que gracias equipo del MAP que estuvo tan solidario, me permitió entrar, bueno, como todos nosotros, viendo y conviviendo con el perro de la casa, con los hijos, con falta de computadoras. Pero yo creo que ese entramado de ingresar a lo particular, porque, a ver, creo que insisto en esto, lo que me pasó a mí creo que no fue solo mío, yo lo transmito porque a mí me impactó en el primer momento, pues sino entrar en una cotidianidad que, si bien trabajamos como equipo, la intimidad y lo que pasa puertas adentro, eso no se veía reflejado en la diaria del museo. Entonces esto me conmovió, esto me hizo valorar todavía mucho más a este equipo que enfrentando problemas, porque tenía que hacer las compras, los deberes de los hijos, cuidar a sus padres, se prestó solícito a trabajar para salir al aire, para salir en la virtualidad. En el caso del MAP, el 55% de la población del equipo del MAP es femenino, y en general más de 45 años. Nosotros tenemos un 15% del personal con problemas de salud, o son mayores de 60 años, y tenemos un 14% de personas con discapacidad. Todos ellos, en mayor o menor medida, colaboraron para que esta transición de pandemia fuera posible. Así que muchísimas gracias, insisto, con todo esto. Y ahora les voy a contar a qué se sumó también toda esta actividad que nosotros teníamos, puertas adentro y resignificando al MAP, también lo que se nos significó para el personal del MAP, que muchas veces nosotros en este año último de pandemia, que todavía seguimos haciendo, estamos asistiendo a vacunatorios, estuvimos asistiendo a hoteles, haciendo llamados en las casas, además del teletrabajo. Nosotros como funcionarios de la ciudad teníamos que asistir en situaciones que nos eran desconocidas, así que fue un estrés muy grande. Yo creo que fue una experiencia que ahora la estamos capitalizando, pero fue, confieso, y a mí personalmente fue muy fuerte la situación de, bueno, salir adelante. Pero ¿qué fue lo que realmente me hizo sentir muy orgullosa? ¿Cómo hizo el MAP para sacar adelante e implementar su misión, que es de transmitir, de divulgar, de hacer conocer su patrimonio, como les decía recién, o como vieron en el video, su patrimonio artesanal, tradicional, pero también su patrimonio contemporáneo? ¿Cómo lo hicimos? Y bueno, fue multiplicando nuestra presencia en las redes sociales, proponiendo todas nuestras exposiciones presenciales y visitas guiadas que se hacían en la virtualidad, brindando acceso digital sobre todas las colecciones, además de todos los cursos y talleres, todas las jornadas de capacitación que se hacían. Todo eso pasó de un día para el otro a la virtualidad. Este desafío nos llevó a repensarnos con una doble dimensión, la presencial y la virtual, todo en un mismo nivel. Las exposiciones que estuvieron pensadas en el año 2020 como virtuales se trabajaron en la presencialidad, aprovechando las efemérides, las fechas patrias y todas las posibilidades que con el equipo teníamos. Era un equipo, el equipo del MAP es un equipo que estaba acostumbrado a trabajar en lo virtual, pero no full time dedicado a lo virtual. Siempre se trabajó para promocionar las actividades que tenemos presenciales y no la inversa. Y en este caso fue posicionar lo virtual con lo presencial en el mismo nivel. Otro gran aliado que tuvo el museo fue la Dirección de Museos Patrimónico Histórico, que junto con la Dirección de Cultura y todo el Departamento de Comunicación, hermanó a los 10 museos de la Ciudad de Buenos Aires para que nuestro mensaje fuera común, para que tuviéramos una misma voz. Entonces,
fueron desde las cuentas de Museos BA, donde en el 2020 se experimentó casi un 40% de crecimiento en los contenidos y en la divulgación de plataformas con propuestas sobre todo para un público adulto y joven. Y el MAP se integró en esto con otros colegas y otros museos en el mismo desafío, en generar contenidos que tuvieran humor, que tuvieran color, que tuvieran alegría, para seducir a toda esta audiencia que muchas veces estaba muy cansada de pasar horas frente a las pantallas por su trabajo o porque tenían que, insisto, educar a sus hijos y estar trabajando paralelamente. Fue imponernos un reto que significara captar esa atención. Y de repente, como decimos con los chicos, nos convertimos en creativos digitales, nos convertimos en periodistas, nos convertimos en docentes virtuales. Fuimos generadores en este último año de cosas insólitas que nunca hubiéramos pensado. Nos convertimos en generadores de contenidos para trivias, para TikTok, para videos educativos, para exposiciones virtuales, para jornadas, como decía antes, de capacitación, para ser periodistas, porque hicimos un montón de Zooms, de videos, de vivos de Instagram. Confieso, una ductilidad y una plasticidad que un año antes nunca lo hubiéramos pensado. Todo esto nos dio la pandemia, todo esto fuimos aprendiendo, con muchos errores, con muchas equivocaciones, pero siempre desde nuestra parte, poniendo lo mejor y la mayor creatividad. Pero insisto, en esto también tuvimos mucho lineamiento y mucho trabajo en equipo con la dirección y con el equipo de comunicación de la Dirección de Museos. Otro de los apoyos, como dijimos, que también tuvimos en el museo, en el MAP, fue contactarnos con la Asociación de Amigos del museo, porque muchos de los talleres que nosotros realizamos y que significan un movimiento de equipo, de gente, de madres, de abuelos, de niños que se acercaban al museo, eran reflejo no solo de las actividades propias que hacía el museo, sino también de la Asociación de Amigos, que también se vio muy afectada, desde el 12 de marzo hasta el 1 de abril, digamos, muy afectada porque todos sus cursos, los talleres de tejido, de joyería, de cerámica, de restauración de muebles, todos los talleres que se hacían de textiles, que se hacían presenciales con los docentes en la casa, a partir del 1 de abril, o sea, del 12 de marzo se cerró el museo y no pudieron concurrir. Frente a eso, no solo rápidamente la Asociación de Amigos también cambió su discurso y su forma de presentar los talleres, sino también los docentes en su forma de enseñar. Y acá también un agradecimiento especial a los docentes, a la Asociación de Amigos y a su coordinadora, y fundamentalmente a todos los alumnos que siguieron apoyando este desafío que significó el MAP virtual o la Asociación de Amigos virtual. Pero fuera de, como estoy diciéndoles, de estos niveles de trabajo en conjunto que para el MAP significó mucho, como fue la asociación, como fueron todos los contenidos virtuales de las exhibiciones que hicimos nosotros desde el museo, sea también por el área interna nuestra de todo el tiempo estar generando aprovechando las efemérides para generar distintos contenidos. Uno de los logros o de los temas que yo estoy más orgullosa fue que pensamos con el equipo cómo podíamos mostrarnos solidarios con una comunidad artesanal, no solo de las ciudades, ¿no?, argentinas y de la comunidad del interior, sino también latinoamericanas. Y acá fue donde pensamos la salida, como la salida de esta situación de COVID, la pensé y la pensamos en dos niveles. Uno, fundamentalmente, en acercarnos con un programa que ya venía sosteniendo el museo de conectar artesanos del interior del país. Y ahí fue donde nos presentamos a un proyecto que se llamó Conectar Artesanos, Archivo del Campo de la Memoria Artesanal, el AMCA, al cual nos presentamos todos. El MAP se presentó para la Fundación Williams, y con este apoyo económico se empezó a elaborar, que es lo que estamos trabajando ahora, en una base artesanal que sea multidinámica, que esté actualizada, con lo cual los artesanos del interior del país no solo pudieran brindar
las fichas, digamos, técnicas de sus piezas, de artesanos conectados no solo desde sus piezas, desde su rubro, desde su localidad, sino también qué opinaban sobre qué es el artesano, poner su página de las redes, cómo poner sus, y dar a conocer cómo se pueden integrar con otras instituciones u otros artesanos del país, o ahora de Latinoamérica y más allá del mundo. Este programa, como digo, y esta segunda etapa que fue presentarnos y postular al MAP a varias convocatorias internacionales y nacionales, fue de un gran incentivo, porque estando el museo a puertas cerradas, fue una posibilidad de decir, bueno, el MAP está cerrado, nosotros podemos generar, y aún no teniendo un peso, podemos presentarnos a distintos proyectos para saber que en el 2021 vamos a recoger estos proyectos para hacerlos nuestros y para reorganizar algunos puntos que a veces en la vorágine de las inauguraciones y del trabajo diario en el museo no lo podemos hacer. Entonces, uno de estos proyectos, como decía, que nos dio mucha alegría trabajar fue retomar esta base, este programa de conectar artesanos. Otro de los proyectos al cual se presentó el MAP el año pasado fue también un proyecto de reorganizar unas exhibiciones dentro del museo, ¿no? La próxima muestra también conseguimos 3 subsidios de mecenazgo, uno de ellos es para todo un montaje donde va a haber distintos niveles de comunicación y de piezas sobre neoartesanías, cómo se concibe y cómo se trabaja hoy sobre las artesanías que tienen un componente tradicional, pero que también pueden tener un mix con artesanías y mezclas de formatos, materiales o elementos que sean contemporáneos. Este proyecto de neoartesanías también ganó otro subsidio bastante importante. Y después con 2 proyectos que tienen que ver con la capacitación y el salir del museo hacia barrios carenciados, como un trabajo que vamos a hacer con la comunidad y el Centro Carlos Mujica, que es un centro, una villa de emergencia a 20 cuadras donde está ubicado el MAP, para trabajar con la comunidad artesanal de peruanos, chilenos, bolivianos y paraguayos que están ahí con los niños y mostrarles también y hacer esta interacción entre el MAP y el Centro Carlos Mujica y viceversa, el Centro Carlos Mujica y el MAP. Ese también fue otro de los proyectos que realmente nos dio mucha alegría porque también fue el ganador de mecenazgo. Y después otro proyecto que también me da mucha alegría, que fue trabajar sobre los textiles, la colección textil del museo, que es una de las grandes, nosotros tenemos una colección textil muy importante, y esta es una colección de textiles contemporáneas que estamos trabajando para incorporar no solo a nivel pedagógico, sino también queremos incorporar toda una colección para incorporarla como parte del patrimonio del MAP. Entonces, como estaba explicando recién, ¿qué otros niveles, aparte de este nivel, como les estoy diciendo, de buscar fondos y de buscar soluciones, no solo en el país, sino presentarnos internacionalmente, se consiguieron? Se pensó también en otro nivel de acercarnos, y es un poco lo que dijo recién Claudio, y yo lo conocí a Claudio por este proyecto, que es un programa que estamos haciendo, coordinado por Margarita Barreto y por el equipo del MAP, para hablar sobre cómo estamos los museos de arte popular en Latinoamérica. Y fue un proyecto que empezamos el año pasado con Guatemala, lo seguimos con Perú. Este año estuvimos charlando también en distintos conversatorios para ver cómo se vivía el carnaval en tiempos de pandemia. Entonces tuvimos una conferencia muy interesante con Montevideo, después vimos cómo se trabajó y se vivió el carnaval en Recife, después en Barranquilla, Colombia, para cerrar con Oruro, Bolivia. Este plano y este vínculo con estos museos latinoamericanos, esta red de museos de arte popular latinoamericano, nos sirvió para también no solo ver nuevos públicos, sino también ver nuevas realidades y sentirnos que estamos caminando hacia un mismo alineamiento. Y también viendo las carencias, también vemos lo que tienen resuelto cada uno de nuestros colegas, y eso también nos da fuerza, nos hace pensar creativamente. Así que yo creo que esos fueron los lineamientos de este año de pandemia, este último año de pandemia, pero también
creo que uno llega a este año que pensamos nosotros que ya se iba a abrir el museo, que ya íbamos a inaugurar, que ya íbamos a estar en contacto con la gente, que a nosotros nos da mucha alegría porque son disparadores permanentes de temas, de actividades, de contacto con los artesanos, como dije al principio. Bueno, el museo sigue cerrado. Y nosotros ya, claro, con la gimnasia que tuvimos el año pasado, ya rápidamente, cuando vimos que ya en marzo nos anunciaron que el museo iba a seguir en esta misma modalidad, rápidamente toda la programación ya se virtualizó, ya la reprogramamos, y me parece que aunque estemos a veces, digamos, por ahí cansados y pensamos a ver qué otras alternativas se puede ofrecer justamente para mostrar que los museos estamos siempre planificando y siempre estamos, digamos, aún con los cansancios y aún con las angustias propias, siempre estamos proponiendo cosas. Creo que lo más importante es que se consolidó todo un trabajo virtual a nivel no solo comunitario, no solo a nivel argentino, sino a nivel latinoamericano, que no hay retorno. Y eso lo comprobamos el año pasado cuando el Salón de Arte Textil, que es un clásico del Museo de Arte Popular José Hernández, que ya tiene 17 años, se lanzó la convocatoria internacional y bueno, superó todas las predicciones y toda la cantidad de gente que se presentó a este concurso, que fue maravilloso. Entonces ya la programación este año ha pasado a ser hasta el concurso, hasta el Salón de Arte Textil también virtual. Así que yo creo que para este año, y un poco, nada, después si quieren seguimos charlando, creo que las propuestas que tenemos desde el MAP van a seguir siendo digitales, virtuales, para captar no solo este público adulto, que nosotros ya el año pasado, como les decía, fuimos viendo que se iban de a poco sumando a los mensajes y a las propuestas del MAP, sino también ahora queremos acercarnos un poco más a un público más joven todavía. Entonces este año nuestras propuestas van a ser acercarnos con un lenguaje más integrativo, un poco más todavía amigable, así que estaremos de vuelta pensando, diseñando, recreando, haciendo cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer, pero que también nos divierte porque es divulgar nuestro patrimonio con seriedad, que eso nunca nosotros lo perdemos, con profesionalismo, con una ética de trabajo, pero bueno, para alcanzar un público que nosotros, bueno, hasta el año pasado trabajamos en otros niveles, pero en la presencialidad, en la virtualidad, perdón, haciendo tanto hincapié, nunca fue tan contundente como ahora. Así que acercarnos también, otra de las cosas que también nos fue muy interesante para nosotros fue el acercarnos a influencers, amigos virtuales que nos propagan y nos comentan nuestras propuestas en el museo, acercarnos a un público joven como tiene el museo y tiene la Asociación de Amigos del Museo, que tiene todo un núcleo de voluntarios jóvenes que todo el tiempo nos están sugiriendo, ¿por qué no hacen tal cosa? ¿Por qué no hacen tal otra? Entonces, estos son grandes semilleros de contenidos, y eso son los grandes desafíos para los que tenemos un poquitito más de 18 años, como es mi caso. Entonces, estar atentos a esas cosas, estas propuestas, me parece que es por donde este año que seguiremos por ahora cerrados, es donde el MAP va a encarar. Para cerrar, quería decirles algo, porque uno cree que habla poco y habla mucho, y no quiero cansarlos. ¿Cómo vamos a seguir este año de pandemia? Yo creo que vamos a seguir fundamentalmente apoyándonos en esta red solidaria de artesanos, en esta red solidaria comunitaria. En nuestro caso, vuelvo a decir, primero con el núcleo chico, pero después con todo este núcleo que apareció maravilloso, de Claudios, de Felipes, de Donatelas, que nos ha hecho sentir menos solos. Yo creo que eso es clave, seguir apoyándonos en esta red, en el trabajo colaborativo. Creo que también es clave no bajar los brazos, que cuando nos estamos cayendo, que más de una vez nos pasa, porque la pandemia asola de una manera muy cruda. Como les digo, acá en Buenos Aires está muy cerrado, muchos, no solo centros culturales, sino ha golpeado también a los artesanos de una manera muy brutal, porque no pueden vender sus piezas, no pueden divulgar, no pueden comercializar. Están, en muchos casos nosotros recibimos la angustia de los artesanos que no pueden vender sus piezas ni siquiera en las ferias los domingos. Entonces, me parece que no hay que bajar los brazos, y me parece que hay que ser creativos, y yo creo que en esto tengo un optimismo a prueba de bala, que creo que hay que ver
que nosotros desde lo virtual podemos entusiasmar, podemos divulgar nuestra artesanía popular, podemos hacer que la gente comente, disfrute y que sepa que las artesanías y los artesanos nos pueden transportar a un mundo mejor, por respeto a los artesanos que tuvimos en el pasado y por respeto a los artesanos que ahora están construyendo un mundo mejor. Así que vamos a seguir trabajando por eso, insisto, y gracias por esta oportunidad de charlar, Claudio, sobre todo a ustedes. Muchas gracias, Felicita, por el mensaje que nos has transmitido. Ahora es el turno de Felipe Quijada. Él es encargado de investigación y colecciones del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, MAPA. Es historiador del arte, formado en dicha institución universitaria y se ha especializado en estudios sobre arte popular, tanto chileno como latinoamericano, desarrollando distintas monografías para publicaciones, entre las que destacan Ni primitiva ni ingenua, contemporánea, reflexiones en torno a la obra visual de Violeta Parra, Después de vivir un siglo, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de 2017, y su participación en el catálogo razonado Colección de Arte Contemporáneo, Facultad de Artes de la Universidad de Chile, también del 2017. Además de publicaciones dentro del mismo museo, como el Juego del Arte Popular, Juegos de Ayer y Hoy, Religiosidad Popular y Trajes e Indumentarias de Latinoamérica. Adelante, Felipe. Muchas gracias en primer lugar, Claudio, por la invitación. Gracias también a Felicitas por la presentación, por la excelente presentación que nos compartió. Y obviamente a todas las, digamos que los representantes también del Instituto Ribagüero, que son de alguna forma quienes nos están hospedando en este momento para poder compartir con ustedes nuestras experiencias museales, ¿no? Y en ese sentido encuentro muchos puntos de encuentro con lo que comentaba Felicitas, y lo que más destaco quizás para iniciar, también como para seguir un poco el hilo de su presentación, es que quizás nuestro mayor desafío ha sido justamente el llevar lo presencial a lo virtual, de alguna manera, para poder continuar con nuestro objetivo y con nuestras orientaciones como museo, ¿no? Para poder seguir estando en contacto con la gente y difundir nuestro patrimonio, que es lo más importante dentro de la misión que tiene este museo, Museo de Arte Popular Americano, en Tomás Lago, dependiente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. No somos un museo más bien pequeño en cuanto a personal, no a equipo de trabajo. Sin embargo, ya el museo tiene una gran trayectoria y yo les voy a pasar a presentar brevemente una semblanza del museo para luego dar paso a una explicación de las actividades que hemos estado llevando en este tiempo tan complejo de pandemia, ¿no? Donde nos hemos visto, igual que en el caso de, me imagino que de ambas instituciones, no tanto del museo que dirige Claudio como el que dirige Felicitas, hemos estado en una situación bastante compleja, puesto que hemos estado cerrados gran tiempo, gran parte del año pasado. Nosotros alcanzamos a estar abiertos un par de meses, eh, considerando la condición oscilante que ha tenido un poco las restricciones que nos han exigido, obviamente, cerrar nuestras puertas. Así que les voy a estar comentando más a fondo esa situación, de acuerdo a esta presentación que les voy a compartir en este momento. Justamente como les comentaba, les voy a hablar sobre nuestras experiencias de investigación, documentación, salvaguarda y difusión, que son los principales ejes de acción que tiene el museo de acuerdo a sus objetivos y a su misión durante este periodo tan complejo de pandemia, que a todos nos ha presentado de alguna manera un desafío, un gran desafío. El Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago es un museo que, como les comentaba, depende de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Se fundó el 20 de diciembre de 1944 y sus objetivos principales son investigar, documentar, conservar y difundir su colección patrimonial, que actualmente asciende a más de 7.600 piezas. Aquí podemos ver a la derecha una fotografía de la antigua sede que tenía
el museo en el Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía, en el centro de Santiago, para quienes han podido visitar la ciudad. Es un lugar muy icónico y ahí se albergaba el museo hasta la década del 80. A partir del 2010 se han propiciado una serie de proyectos, que es como principalmente se financian las exposiciones que tiene el museo, de fondos públicos a los que postulamos año a año, como el FONDAR, el Fondo de Mejoramiento Integral de los Museos, el Fondo de la Educación Artística, entre otros, ¿no? Que de alguna manera nos permiten seguir cumpliendo con estos objetivos de investigar, documentar, conservar y difundir la colección del museo. También en la línea, ¿no?, de la función que tiene este museo, que es un museo universitario, que está muy abocado a la investigación de sus colecciones y a la democratización de los contenidos de estas investigaciones. Llevar al público este trabajo que se genera anualmente o periódicamente dentro del museo. Entonces, como le comentaba, la colección del museo asciende a más de 7.600 piezas, eh, tiene distintas materialidades y procedencias, ¿no? Tenemos piezas que abarcan desde México a Chile, pasando por Perú y Argentina, y también colecciones de otras latitudes, como una colección china, que se debe al contacto cultural e intelectual de los directores del periodo, ¿no?, con la China comunista, una historia bien interesante, pero quizás podría quedar para otra ocasión. Pero en el fondo lo que les quería comentar es que somos un museo que custodia un patrimonio regional, un patrimonio latinoamericano común, ¿no? Y eso es muy interesante, poder encontrar una colección de estas características en la región, concentrada en este museo, ¿no? Que se basa en piezas de alfarería, en textiles, cestería, talla vegetal y animal, pintura, abalorios, orfebrería, talabartería, entre muchas otras tipologías de piezas. Además de eso, contamos con un archivo de cerca de 9.000 unidades documentales, ¿no? Un archivo que tiene que ver mucho con la historia institucional, pero también con diferentes otras aristas, también con la historia de la Universidad de Chile y con la institucionalidad de la época, ¿no? Además de las relaciones intelectuales entre los distintos directores por los que ha pasado el museo y otros intelectuales de otros países. Es un archivo bastante interesante y que también nos permite y nos ayuda a documentar las piezas que son parte de la colección. Además de eso, contamos con un importante archivo fotográfico de acervo que retrata a muchos artesanos de periodos anteriores, viajes de estudio de los distintos investigadores o directores del museo y material audiovisual asociado. Y también una biblioteca especializada que quizá no tiene tanto material, pero es interesante porque está centrada especialmente en el arte popular, la antropología y la museología, y una hemeroteca con 300 títulos, o cerca de 300 títulos, la verdad. Aquí podemos apreciar dos obras muy distintas entre sí que dan un poco cuenta de la heterogeneidad de las piezas que custodia el museo. Una parte de un exfoto mexicano y por el otro una cerámica de Quinchamalí, ¿no?, que es una de los centros productivos de arte popular más importantes y destacados dentro de Chile. Y que también son piezas que dan cuenta de la antigüedad de este acervo, que como les comentaba, el museo fue fundado en la década del 40, por tanto, el núcleo principal de su colección tiene que ver con estas fechas precisamente, ¿no? Son piezas elaboradas dentro de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Incluso algunas más antiguas de la segunda mitad del siglo XIX. Y obviamente piezas más contemporáneas, de las cuales también les estaré hablando más adelante, que se han ido produciendo gracias a las adquisiciones o donaciones de distintas personas y también por programas en conjunto con artesanos y unidades del Ministerio de la Cultura y las Artes. Siguiendo con la presentación del museo, aquí podemos ver una imagen de la sala de exposiciones actual que se encuentra en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en la Alameda, que es como uno de los ejes principales de Santiago Centro, del centro de la capital. Ahí es donde se alberga nuestra sala de exposiciones, que no es tan grande, pero por lo mismo nosotros procuramos hacer exposiciones temporales que duren muy poco tiempo para poder ir alternando un poco el patrimonio que se exhibe en nuestras vitrinas.
Por lo mismo, considerando esta ubicación tan céntrica, llegamos a un gran número de personas, ¿no? Como público general, obviamente, turistas, estudiantes, investigadores y artesanos. Como les comentaba, esto está emplazado en nuestra sala de exposiciones en el Centro Cultural Gabriela Mistral, que se abrevia como GAM, más conocido de esa manera, en el barrio Las Tarrias y el barrio Parque Forestal. Y también tenemos alianzas con unidades que se dedican a potenciar, digamos que los espacios ciudadanos, ¿no? Donde se puede acceder, digamos, a visitar el museo, ¿no? Como parte de rutas patrimoniales, ¿no? Al interior de la capital, ¿no? Como es Barrio Arte. Así también nos vinculamos fuertemente con comunidades educativas por distintos programas que tiene la misma Universidad de Chile, o gracias a los convenios que tenemos también con el Ministerio de la Cultura y las Artes a través de estos proyectos que les comentaba, que son las formas en las que tenemos de trabajar anualmente, ¿no? Asimismo, con colegios particulares y municipales y subvencionados, donde generalmente se aplican los planes de difusión que formulamos en cada proyecto. Asimismo, y como lo esbozaba anteriormente, tenemos una vinculación activa con artesanos a través de diferentes programas del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Entre ellos, quizá uno de los más importantes es el programa de sello de excelencia de la artesanía, donde año a año se premian las mejores obras de artesanos contemporáneos y tradicionales, y ese acervo de obras pasa a formar parte de la colección del museo, además de un premio monetario a cada uno de los ganadores, y ese vínculo lo estamos teniendo ya desde hace más de 10 años, y se ha ido conformando esta colección de artesanos contemporáneos gracias a esta vinculación con el Ministerio de la Cultura y las Artes. Asimismo, como lo comentaba, y también tomando de las palabras de Felicita, tenemos una vinculación grande con redes sociales, y más aún desde el periodo de la pandemia, donde hemos tenido que enfrentarnos a este desafío de llevar lo presencial hacia las pantallas, que es una de las formas que tenemos de seguir vinculándonos con el público, ¿no? Y de cumplir esta función de difusión de nuestro patrimonio. En ese mismo sentido, les voy a pasar a comentar brevemente la iniciativa que hemos estado llevando adelante. Y quise partir con una iniciativa que fue anterior a la pandemia del coronavirus, ¿no? Porque en Santiago y en Chile en general hemos tenido situaciones sociales muy importantes que han marcado el último tiempo, un poco antes de la pandemia, conocido como el estallido social, ¿no? La revuelta social, que empezó a ocurrir desde el 18 de octubre del 2019. Y obviamente nosotros como Museo de Arte Popular, eso nos interpeló a comprender nuestra función social como institución, y abrimos esta convocatoria que se llama y se llamó Patrimonio en Marcha, para justamente poder acopiar muchas de las producciones visuales que se generaron a raíz de la protesta, considerando esto como un patrimonio popular, ¿no? Como un patrimonio que es importante albergar y dar cuenta de ello hacia el futuro. Asimismo, gracias a esta convocatoria estamos conformando una nueva colección que será posteriormente expuesta. Luego del estallido social, como todos sabemos, en marzo del 2020 nos azotó esta pandemia y tuvimos que cerrar las puertas del museo. Teníamos una muestra llamada Mujeres Creadoras que agrupaba una selección de piezas de mujeres distinguidas con este premio de sellos de excelencia de la artesanía que les comentaba. Y esa fue la exposición que tuvimos abierta hasta el cierre en marzo, por muy poco tiempo, lamentablemente, menos un par de semanas, ni siquiera un mes alcanzó a estar la muestra abierta hasta que tuvimos que cerrar las puertas. Y esa situación se mantuvo hasta diciembre del 2020. O sea, estuvimos gran parte del año cerrado, sin poder acceder a esta muestra de manera presencial, pero sí hicimos el acercamiento de esta muestra
de manera virtual. Junto a ello, conversatorios, talleres y difusión de nuestra colección a través de redes sociales, junto con la producción y difusión de material de educación o mediación, que son unos cuadernillos que desarrolla el área de extensión para el público general y también para profesores o quienes quieran aplicar estos contenidos dentro de sus materiales o sus clases o lo que necesiten. Y junto con ello, que es lo que les voy a pasar a explicar con mayor atención, continuamos con proyectos que nos habíamos adjudicado de investigación, salvaguarda y difusión de la colección, que es el área a la que yo me dedico mayormente dentro del museo. Con ello, lo que buscamos es conservar, contextualizar y difundir testimonios materiales e imaginarios populares tanto del pasado como el presente. Acercar a los públicos contenidos de manera remota, siguiendo los lineamientos de la institución en respuesta a la crisis sanitaria. Además de esto, actualmente se está ejecutando un proyecto que apoya a artistas populares, artesanos y artesanas del país, mediante la adquisición de piezas en actual producción para el museo. Esto es un convenio que está en curso con el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y que permite la adquisición de piezas de las personas que han sido finalistas o ganadores de los premios de sello de excelencia de la artesanía, y también de los maestros artesanos, que es una distinción que también otorga el Ministerio de Cultura a aquellos artesanos contemporáneos y tradicionales más destacados y que han sido premiados año a año. De esta manera nos mantenemos generando un apoyo a los artesanos y artesanas contemporáneos y tradicionales. Acá podemos ver unas obras de Patrimonio en Marcha que llegaron a esta convocatoria, con símbolos muy importantes de la revuelta. Acá podemos ver un vistazo, podemos dar un vistazo a la sala de exposiciones con la última muestra que estuvo abierta, que es Mujeres Creadoras, como les comentaba, las mujeres de la colección que han sido premiadas con el sello de excelencia de la artesanía. Junto a ello les voy a mostrar ahora una batería de imágenes que dan cuenta de las actividades que hemos tenido por redes sociales, Instagram principalmente, aunque también Facebook, considerando que hay una mayor afluencia de público por esta red social. Hemos, dentro de varias acciones, compartido material audiovisual que produce el museo o que tiene, de alguna forma, y también instituciones afines o relacionadas, instituciones amigas del museo de las cuales también nosotros publicamos su contenido, o sea, hacemos referencia a su contenido para que los visitantes puedan acceder a él. También, ya que no se pudo acceder de manera presencial, se siguieron dando talleres, obviamente no con una complejidad tan mayor, ¿no? Considerando la dificultad de poder conseguir materiales, pero se repensó también en ese aspecto para poder generar talleres con materiales más cotidianos que cualquier persona pudiese tener en su casa, ¿no? Como el caso del taller de pajaritos que se puede ver a la izquierda, ¿no? Y siempre pensando en estas posibilidades de mayor cercanía con las personas para que todos puedan acceder a este contenido. Al mismo tiempo, hacia la derecha podemos ver una de las actividades que se enmarca dentro de los conversatorios, donde nos acompañó Claudio Mendoza, y fue muy interesante, donde hablamos laxamente sobre Joaquín López Antay, ¿no? 123 años de su nacimiento. También publicamos semana a semana posteos con piezas de la colección para dar a conocer nuestro acervo, detallando brevemente el nombre de la pieza, su procedencia, su filiación cultural, detalles de su modo de ingreso a la colección, para familiarizar al público con estas piezas, ya que no se puede acceder a su visita de manera presencial. Y eso también nos ha permitido, una de las cosas buenas, mostrar piezas que no se habían mostrado antes, y también ir cambiando rápidamente de tipologías de piezas para poder abarcar mayormente la colección, cuestión que muchas veces las exposiciones temporales no permiten, considerando que están adscritas a un tipo de materialidad
o a una procedencia o un lugar en particular de producción, y eso también lo vuelve una herramienta interesante por el hecho de poder difundir material diverso. También hemos trabajado arduamente en la sistematización y el registro de colecciones a través de una plataforma que es pública, a la cual todos pueden acceder, que es Surdoc, que es un sistema que depende del Servicio de Patrimonio Cultural, del Ministerio de las Culturas, donde se sube todo el material relacionado a la colección del museo, pieza por pieza. Por ejemplo, acá vemos el registro fotográfico, su nombre, o sea, el nombre que tiene la pieza, ya sea en su lengua original, en este caso es una pieza de procedencia mapuche, sus atributos físicos, sus medidas, su materialidad, su técnica, una descripción, su aspecto iconográfico, la historia de su propiedad y la historia del objeto en sí mismo. Una herramienta muy interesante que nos permite seguir manteniendo esta conexión con la gente en sus casas y que se puedan empapar obviamente del conocimiento de las piezas de la colección. Esta vinculación la hemos podido llevar adelante gracias a la adjudicación de diferentes fondos de investigación en este periodo de pandemia, gracias a los fondos de mejoramiento integral de museos de la Subdirección Nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas. Nos hemos abocado principalmente al estudio de la colección mapuche del museo en dos versiones. La versión de 2019, que fue una investigación sobre la colección específicamente de objetos de platería, 234 piezas, y actualmente nos encontramos desarrollando el proyecto de investigación del resto de la colección mapuche de otras materialidades como madera, líticos, cestería, alfarería. Y estos proyectos consisten en el registro fotográfico, la medición, el pesaje, embalajes, investigación, terminando con fichas razonadas como las que vimos en Surdoc recién, ¿no? En la diapositiva anterior. Acá podemos ver acciones de medición y pesaje, embalajes, también que es un aspecto muy importante, con embalajes con cartón libre de ácido para algunas piezas, dependiendo de la tipología, es que se diseña un embalaje particular para cada una de las piezas. Y acá tenemos fotos del proyecto en curso, ¿no? Con piezas líticos de piedra, ¿no? Hacha o piedras de poder, boleadoras, entre otros objetos. Y se puede apreciar distintas partes de los procesos que lleva el proyecto adelante. Junto a ello, la investigación. Hemos encontrado muchas referencias a la procedencia de varias de estas piezas, que es una de las colecciones más importantes a nivel nacional, internacional y pública también, vale la pena mencionarlo, sobre objetos de arte mapuche. Es una colección que tiene esta envergadura de más de 500 piezas, que tienen esta antigüedad, que son de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces es un patrimonio muy importante, y eso lo ha demostrado la investigación también documental sobre estas piezas, sobre esta colección, muchas veces gracias al trabajo que se ha hecho en el mismo archivo del museo, en la biblioteca o en recursos también de otros repositorios, principalmente digitales, que por suerte se cuenta con un material variado al respecto, porque ha estado muy complicado obviamente el trabajo presencial en otros archivos y bibliotecas. Y otro de los productos que tienen estos proyectos es una publicación. En este caso sigue la línea, ¿no?, que les había marcado, ¿no?, de la documentación de las piezas. En este caso una fotografía y una ficha razonada abreviada, ¿no?, donde están los principales elementos de identificación de las piezas, y un texto que da cuenta de su historia, de su contexto, ¿no? Tras una indagación bibliográfica muy profunda respecto a todo lo que se ha dicho de esta pieza y de las distintas piezas en particular que conforman la colección. Obviamente aquí se aprecia el trabajo de registro, que ha sido muy importante, el registro fotográfico, para poder acceder también a estas piezas, considerando que incluso hoy día, ¿no?, que no
no podemos ir a trabajar de manera presencial, podemos trabajar con estas fotografías de registro, por lo cual se aprecia la importancia de este tipo de trabajo. Y quisiera terminar mi presentación también tomándome un poco de las palabras que dio Felicitas hace un momento, lo que también ha esbozado Claudio, de la importancia que tienen estos eventos, y quizá una de las cosas positivas que tiene también este tipo de contingencias no sanitarias, ¿no?, a nivel ya mundial, es que pese a que estemos tan aislados o tan solos aparentemente, tenemos esta instancia de compartir, de estar más cerca, de poder generar estos vínculos entre instituciones y pensar a futuro en conjunto acciones que podamos seguir llevando adelante. Es muy claro, y no hay que ponerse la venda en los ojos, que obviamente no hay quizá un simulacro de democratización, porque no todas las personas tienen acceso a Internet. Entonces hay que ver cómo de alguna manera podemos revertir o llenar esos baches que se generan por el acceso netamente virtual a nuestras colecciones, a nuestras actividades, a nuestros contenidos. Por lo mismo creo que ese es quizá uno de los grandes desafíos, ver cómo podemos llegar al resto de las personas, a las comunidades de artesanos también que están más aislados. Si uno ve, o estuve leyendo hace poco, que muy pocas personas tienen acceso a Internet en zonas aisladas, incluso en zonas urbanas hay personas que no tienen las condiciones para poder acceder a nuestros contenidos, porque puede que haya un celular o un computador en sus casas solamente para una familia completa. Entonces es un panorama bastante complejo que tenemos que pensar, y obviamente si lo pensamos en comunidad, si lo pensamos dentro de distintas perspectivas, distintas regiones, distintos países, podemos llegar a conclusiones y un trabajo que nos puede ser mucho más satisfactorio y finalmente cumplir con esta demanda de democratización y de difusión de nuestras acciones y de nuestro patrimonio. Muchas gracias, Felipe, por tus palabras. Ahora pasamos a una ronda de preguntas. Pueden contestarla cualquiera de los dos, o si quieren la misma pregunta la responden, bueno, la versión de Felicitas y la versión de Felipe. Acaba la primera. ¿Es posible pensar en la sostenibilidad de los museos únicamente desde la virtualidad a futuro, considerando la disminución de ingresos económicos por visitantes al sector de los museos? Esperemos que no sea así, esperemos que la presencialidad vuelva, y yo creo que solamente con la virtualidad no se sostienen los museos y solamente con la presencialidad tampoco. Me parece que hay que hacer una combinación y no ir a los extremos. La pandemia va a terminar, calculamos será este año o el año que viene, pero las propuestas van a seguir y las propuestas en todos los niveles van a seguir y más activas que nunca. Así que yo creo que no me cerraría ni en un lado ni en el otro. Me parece que hay que ir viendo las situaciones que van transformándose, te diría, día a día, por lo menos en el panorama nacional. No sé qué opina Felipe. Y yo comparto esa visión, tampoco creo que sea muy sostenible pensar en un modelo de museo que se adapte netamente a lo virtual o a lo no presencial, por lo que también argumentaba al final de mi presentación el tema de la democratización y la llegada, obviamente, a distintos públicos. Incluso antes de la pandemia, el mismo museo se preocupaba de tener itinerancias por regiones del país que están más aisladas, porque obviamente un museo metropolitano, ¿no?, que está centrado en la capital del país, piensa obviamente en otras zonas que están aisladas para poder llegar efectivamente, ¿no? Entonces, obviamente todo ese tipo de acciones solo se pueden desarrollar si no estamos en este contexto, y ese tipo de acciones dan cuenta que no es sostenible únicamente un museo que se piense así, tan cerrado, ¿no? Como fosilizado dentro, obviamente, de sus murallas, ¿no? El museo tiene que pensarse fuera de sus muros, y obviamente hay herramientas que desde la virtualidad podemos recoger, ¿no?, que nos han ayudado, como este tipo de seminarios, de charlas, de conversatorios, de comunicaciones con colegas de otros países, cuestiones que han sido muy positivas, que obviamente hay que tomar, pero obviamente un museo no se puede sostener netamente con un recurso virtual o con esta modalidad a la que nos hemos visto enfrentados este último tiempo.
Justamente de esta última, de esta pregunta, ha surgido otra de un estudiante de la maestría en Museología y Gestión Cultural de la Universidad Ricardo Palma, acá de Lima, ¿no? Ella pregunta, el museo físico se ha vuelto ahora virtual, pero ¿qué tratamiento se da a los que son netamente virtuales y que han surgido durante la pandemia? Eso en relación a esto que ustedes están diciendo, que no es posible una sostenibilidad solo virtual, o, digamos, o solo presencial, ¿no? ¿Qué opinan respecto a eso? Bueno, yo creo que obviamente es distinta la situación de un museo que inició sus actividades, ¿no? Como en esta modalidad y que se basa en una modalidad de este tipo, ¿no? En el caso de nuestras instituciones que tienen una trayectoria en particular, o que han funcionado de una manera, que tienen una colección física, ¿no? Porque me imagino que quizás esto está pensado en museos o en instituciones que tengan, digamos, que sus colecciones tengan en nuevos formatos, ¿no? Que permitan de alguna manera la accesibilidad netamente por esas vías, ¿no? Pero museos como los nuestros, que también es muy interesante que estamos confluidos como museos de artes populares, ¿no? Obviamente una cuestión, y de artesanía, que es una cuestión tan representativa de nuestros países, que obviamente la vinculación tiene que ser mucho más directa que a través de una pantalla, ¿no? Coincido con Felipe, coincido plenamente con lo que decís. Es distinto y creo que no es la realidad todavía, si bien esto va a ser un gran cambio, la realidad de nuestros museos latinoamericanos, pero en general me parece que si se concibe desde los inicios un museo virtual es muy distinto que los nuestros, ¿no? Pero bueno, yo creo que, un poco lo que planteamos todos, y Claudio, yo te he escuchado también hablar, eh, no hay un extremo ni el otro, creo que son modalidades que van coexistiendo, son como distintas capas que van funcionando, y como decía recién Felipe, es una accesibilidad y una democratización de la información, de la colección, del patrimonio, que bueno, que en realidad es donde por ahí a 10 cuadras de la casa de uno, del museo, no hay internet, no hay para comer, se plantea en una segunda instancia, pero no quiere decir que ya no esté planteado, no hay retroceso sobre eso. Y me parece que en eso tenemos que nosotros generar siempre alternativas para avanzar en la línea de ampliar la información. Me gustó mucho lo que dijo Felipe de patrimonio en marcha, somos museos en marcha, somos comunidades en marcha, y esto es lo que refleja el arte popular, este latido, esta posibilidad de buscar alternativas, que me parece que eso es lo que nos da y nos sostiene, ¿no? Completamente, yo no dudo que el día de mañana muchas de las puede que lleguen muchas piezas a nuestras colecciones, a nuestros acervos, que van a dar cuenta de este periodo de encierro, y que van a dar cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? Como pasa con las transformaciones de muchas de los registros y las piezas que albergan nuestros museos, como el retablo que tiene atrás Claudio, muchos tipos de representaciones populares que dan cuenta de su presente, y eso es algo que va a pasar, que quizás ya se puede ver en esta pequeña colección que estamos formando de Patrimonio en Marcha, pero que obviamente se va reflejada por estas transformaciones sociales que estamos teniendo hoy día a raíz de esta problemática general, ¿no? Que también revela y devela otras problemáticas. Tenemos otra pregunta que dice así, ¿qué importancia creen que tiene la digitalización en esta nueva etapa de los museos? ¿Existen fondos designados por los gobiernos de Chile o Argentina para ello? La digitalización es clave, es un proceso que además va de suyo con el tema de la accesibilidad y la democratización de la información y las colecciones. Fondos no hay en general, es como los fondos para las reservas, son áreas que en general no son las que más buscan para invertir dentro de las políticas culturales, pero me parece que tanto Felipe, los que hacemos gestión cultural, o como vos, Claudio, me parece que estamos siempre buscando la vuelta para buscar excusas para trabajar en pos de tener archivos en buen estado, porque justamente derivan una reserva que está, como mostró Felipe, como tenemos trabajando nosotros también, que está limpia, que está fotografiada, que está investigada y que está puesta al acceso a nivel digital para todo el público, significa
tranquilidad también para la comunidad, significa mayores materiales para investigar, abre hasta campos para, como decíamos, como hacemos tanto Felipe como nosotros desde el museo, es poner a disposición en las redes piezas de la colección con una rapidez, con una movilidad que no la tenés cuando tenés una muestra armada. Entonces todas las semanas estás posteando distintas piezas, distintas facetas dentro de la artesanía popular. Así que, pero insisto, contestando a la pregunta, fondos específicos no hay que seguir buscándolo, y en eso está la creatividad de los que hacemos gestión cultural, que estamos todo el tiempo buscando alternativas. Sí, justamente como dice Felicita, la palabra clave es como la búsqueda dentro de las herramientas que tenemos dentro de nuestros marcos institucionales. Nosotros también accedemos a proyectos donde se contempla dentro de los mismos una fase de digitalización o de registro, ¿no? De subida de registro a estas plataformas virtuales, pero no es que haya una línea para postular específicamente para estos fines. Lo que sí últimamente, por lo menos en la última convocatoria de fondos públicos de Fondart, sí había un incentivo obviamente a este tipo de iniciativas porque son a las que se puede acceder en este momento, en este minuto, pero todavía no existe, o reformulo. Yo creo que esto nos va a llevar también a pensar en fórmulas para poder digitalizar de mejor manera y con una mayor envergadura nuestros materiales por la necesidad que vamos a tener respecto a eso. Y Completamente. Felipe, y sumo a lo que vos decís, que el digitalizar también y dar a conocer historias chicas hace la historia grande, digamos, la historia chica de artesanos, de familias, digamos, en nuestra especialidad, digo, hace que sume a la historia mayor. Y me parece que también para esto sí hay pequeños fondos y por ahí uno puede buscarle la vuelta de tuerca. Pero sí creo que también otro factor que nosotros nunca descuidamos desde el museo fue buscar aliados y seducir a empresas privadas, a particulares, para que inviertan justamente en preservar colecciones, ¿no? En digitalizar, que a veces las empresas no saben, pero porque no saben, porque uno no tampoco se las pone en valor y se las muestra que ellos, tanto una empresa privada, que puede ser una empresa de pintura, digo, para ir a cosas comunes, son también ellos encargados, tanto como nosotros, de preservar nuestra memoria, porque somos todos, y en esto creo que, insisto, en que todo lo que vos decías recién, Felipe, de patrimonio en marcha, mujeres en marcha, colectivos en marcha, significa que acá nos apropiamos un poco todos en cuidarnos y en cuidar lo que nos legaron para legarlo al futuro. Y yo trabajo mucho con esa concepción que veo que ustedes también, es respetemos al pasado para posicionarnos donde estamos, para ver hacia el futuro, y con la misma responsabilidad, ¿no? Con el mismo desafío. Y creo que el desafío nuestro es usar a favor nuestro las redes sociales para conseguir los Instagramers, los YouTubers, digo, para conseguir nuevos apoyos. Nosotros tenemos que hacer, en la línea de trabajo en una institución, hacemos de todo, y me parece que eso no hay que olvidarlo, ¿no? Tenemos otra pregunta dice así: ¿qué objetivos digitales tienen los museos tendrán los museos luego de la pandemia? Felipe, ¿querés contestar? Sí, bueno, yo creo que se van a mantener, eso es lo otro, que uno estaba muy enfocado, muy focalizado obviamente en su exposición, en su inauguración, en sus actividades presenciales, y llegó obviamente la virtualidad, y eso implica una mayor carga de trabajo en muchos casos. Y luego, ¿cómo vamos a poder mantener las dos cosas con el mismo equipo reducido? Obviamente es otra problemática que se agrega. Mm, Claro, es una problemática en el sentido logístico, pero obviamente es un aporte, ¿no? En términos de los alcances que puedan tener nuestras instituciones. Y yo creo que lo digital obviamente llegó para quedarse. Ahí vamos a tener que ver cómo podemos solventar ambas modalidades, pero sí, yo creo que es básicamente lo que se ha incorporado, ¿no? A través de llevar lo presencial a lo virtual. Eso se va a seguir manteniendo de alguna manera, buscando las fórmulas para que eso sea factible. No sé si, ¿qué piensas tú, Felicita, al respecto?
Coincido, y además, y no morir en el intento, Claro. porque hacer las muestras, como decís vos, y nos pasa a todos, ¿no? Hacer, lo que te pasó a vos nos pasa a nosotros, inaugurar una muestra, de los 10 días cerrar todo ese esfuerzo, digo, y somos muy pocos en las instituciones, y es lo que dice Felipe, ¿no? Con poco presupuesto. Iremos viendo, creo que en esto se irá viendo, vamos aprendiendo también a resistir, a dosificar, a repartir tareas. Mm. Y ahora una pregunta final. ¿Cómo se puede vincular a las poblaciones rurales con el trabajo de los museos digitales, con esta virtualidad? Complejo, ¿no, Felipe? Súper complejo. Yo estuve escuchando con atención las experiencias que ustedes habían tenido en esta vinculación, pero siempre es complicado poder abarcar. O sea, ya lo era antes y hoy día lo es mayormente. O sea, nosotros por suerte tenemos estos convenios, pero son cuestiones más bien pequeñas, ¿no? Que claro, pueden ser representativas en cierto aspecto, pero en otro no, porque tenemos muchos sectores que están aislados, alejados y que hoy día lo están más. Entonces, es otro de los desafíos que tenemos por delante, siento yo, la incorporación de todo este acervo que se está produciendo en lugares que no son metropolitanos, que están fuera de las ciudades y que de las cuales se nutren, ¿no?, nuestros museos principalmente. Entonces, claro, es una gran pregunta y es un gran problema. Por lo menos nosotros lo hemos sorteado con estas exposiciones itinerantes anteriormente, ¿no?, que eran llevadas piezas de la colección a distintos puntos más alejados, aunque siempre también en lugares de exposición que están de alguna manera emplazados en ciudades o en pueblos, en lugares que tienen infraestructura para poder hacerlo. Y es muy complejo llegar a otros lugares o sitios que no los tienen, que no los poseen. Y obviamente estas vinculaciones con estos premios o incentivos a los artesanos para que produzcan obra, pero eso tampoco llega a todos, ¿no? Porque hay que llenar formularios, postular a un proyecto, postular a un concurso, y eso no siempre llega, pese a que existen ayudas, es una relación muy compleja, ¿no? Y creo que también es una pregunta pendiente y que se va a ir respondiendo con el tiempo. Sí, y yo sumaría lo que vos decís, Felipe, también en el caso de Argentina, cómo funciona y va variando de acuerdo a las comunidades en el caso del interior. Hay comunidades de artesanos y donde de colectivos femeninos que son muy fuertes, que son muy activos, entonces cada comunidad, cada zona tiene su particularidad, por los colectivos femeninos, ya sea por religiosos también, Mm. por rubros. eh, pero yo creo justamente que este es el desafío ahora que se nos presentaron a todos nosotros como instituciones y coordinando instituciones, pero también dentro al interior de cada uno de nuestros países pasa lo mismo, ¿no? De hecho, mañana hay una charla que es muy interesante que va a dar, que da ahora les voy a pasar la data exacta, es sobre mujeres, es sobre las mujeres aborígenes en tiempos de pandemia y cómo están viviendo todo esto, que lo organizan distintas instituciones de la Argentina y de América Latina de una manera súper seria, porque la idea es justamente mostrar esto, cómo se pueden unir, dónde se pueden apoyar. Esto este encuentro que lo organiza el ECAI, ese encuentro de arte, cultura y diseño en las Américas, que si quieren después lo googlean, es con inscripciones gratuito y plantea esto, cómo las distintas comunidades aborígenes desde Canadá hasta el sur de Chile y de Argentina están resolviendo situaciones que a veces no tienen ni para comer, no tienen vacunas, están aislados territorialmente. Entonces digo, bueno, ¿cómo resolver y cómo salir adelante, ¿no? Festival es el ECAI, Encuentro de Arte, Cultura y Diseño, que se hizo el año pasado y después a raíz de la pandemia ahora están haciendo estos 3 días, hoy, mañana y pasado, la segunda parte de la convocatoria. Ahí Bueno. pasé el aviso. Bueno, para cerrar este conversatorio, bueno, agradecemos a Felicitas y a Felipe por todas las ideas que nos han comunicado.
me quedo con esta idea de la comunidad, de la vinculación a la comunidad, y buscar a ellos como si fuera un semillero de contenidos de Felicita, y esta idea, de verdad que también me ha impresionado, igual que a ti, Felicita, el hecho del patrimonio en marcha, la búsqueda esta que real, como dijo Felipe, realmente es arte popular producido hace ¿qué? Un par de meses, ¿no? O sea, es lo más contemporáneo del arte popular. Vuelvo a agradecerles por su participación, y agradecemos también la participación a todo el público en este evento online, y los invitamos a participar de la segunda sesión de este ciclo, El Reto de los Museos, un año después, que contará con la presencia de Denise Posey Scott, Ula Holtmis y Bernardo Delgado, respectivamente el Museo de Pachacamac, el Museo Larco y el Museo de Tucumé, que van a conversar sobre las experiencias de los museos regionales peruanos frente a la pandemia. Igualmente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, donde estaremos comunicando próximos eventos y cursos de su interés. El próximo evento, la segunda sesión de este ciclo, será el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria. Un placer, Felipe. Y como dije al inicio de la charla, lindo que estemos hermanados por el arte popular. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Claudio. Gracias, Felicita.